Las culturas precolombinas son las civilizaciones o pueblos que ocupaban lo que luego llamarían el Nuevo Mundo, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Por más de 10.000 años, centenares de pueblos indígenas evolucionaron, interactuaron y combatieron entre ellos, prácticamente sin ningún contacto con el resto del mundo, a pesar de la breve presencia vikinga y los ocasionales intercambios con Polinesia. En este largo aislamiento geográfico y temporal, desde Alaska a Tierra del Fuego, se desarrollaron desde culturas nómadas de cazadores-recolectores, poco complejas y estructuradas, hasta sociedades altamente desarrolladas, como los mayas, los aztecas y los incas. Para algunos historiadores, los únicos sucesos comparables con el encuentro o choque de la cultura europea y las culturas precolombinas, acaecido en 1492, podrían ser la salida del Homo sapiens de África hace 70.000 años, o el futuro y quizás improbable encuentro con una civilización extraterrestre. A continuación te explicaremos las tres principales culturas precolombinas: la cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca. Aprenderás sobre su ubicación, economía, arte, organización social y otras características. Si quieres saber más sobre este u otros temas, visita lifeder.com y busca en el buscador lo que necesites. Cultura maya. Los mayas son quizás la cultura más desarrollada y compleja del Nuevo Mundo, surgida en Mesoamérica, pero ya en decadencia cuando llegaron los españoles. Su historia se remonta al 2000 a.C. y culmina o colapsa en el 900 después de Cristo, cuando abandonaron sus principales ciudades. A pesar de este colapso, la cultura maya quiché continuó presente hasta el encuentro con los españoles, la derrota y el surgimiento de la Nueva España. En su momento de mayor desarrollo conformaron ciudades-estados, con costumbres y creencias comunes, pero enfrentadas con otros pueblos entre sí. Ubicación geográfica. Se calcula que su área de influencia alcanzó más de 500.000 kilómetros cuadrados, desde los estados de sureste de México, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, toda la superficie de Guatemala y Belice y partes de El Salvador y Honduras. Los historiadores y arqueólogos dividen la cronología maya en al menos tres periodos: preclásico, primeros asentamientos y primeras ciudades en Yucatán entre el 2000 a.C. y el 250 después de Cristo; clásico, surgimiento de las grandes ciudades, enfrentamientos con Teotihuacán, colapso entre el 250 y el 900; y posclásico, continuas guerras entre ciudades, crisis social y ambiental y conquista española, 950 al 1697. Cultura. Los mayas hablaban distintas lenguas derivadas de un protomaya. Su escritura es considerada como una de las más desarrolladas entre las que surgieron en Mesoamérica, y en matemáticas destacaron por encontrarse entre las primeras 4 culturas en descubrir y usar el cero explícito. Resaltan también sus conocimientos de astronomía, que les permitieron predecir eclipses y elaborar calendarios muy precisos. Su complejo sistema de creencias religiosas, en parte reflejado en el Popol Vuh y la práctica de sacrificios humanos, presente también en otras culturas mesoamericanas. Economía. Desarrollaron una intensa actividad comercial entre las ciudades que involucraba el intercambio de productos agrícolas, textiles, alfarería y herramientas. También practicaron el tráfico de esclavos. Contaban con una agricultura avanzada, con terrazas y sistemas de riego. Sus principales productos agrícolas fueron maíz, frijoles, calabazas, yuca, girasol, algodón, cacao y vainilla, entre otros. Actividad bélica. Las campañas militares y conflictos bélicos entre las ciudades mayas o contra otros pueblos son una constante de la cultura maya desde sus inicios hasta su derrota definitiva a manos de los españoles. Las causas iban desde el control de las rutas comerciales hasta intentos de expansión y dominio.
Aunque los principales guerreros salían de la aristocracia, en situación de guerra todos los varones participaban en los combates. Las ciudades-estados maya mantuvieron ejércitos permanentes. Arte. El arte maya es considerado un arte religioso y cortesano, dedicado a representar la vida de la aristocracia y sus dioses. Practicaron la escultura en madera y piedra, adosada a las paredes o en relieve. Las esculturas más grandes se hicieron en estuco, como parte de las fachadas de templos. También se destacaron en la pintura mural, de la que hay testimonio desde el 300 a.C. Pero, sin duda, sus manifestaciones artísticas más conocidas e impactantes son sus obras arquitectónicas. Templos, pirámides, palacios, observatorios, canchas de juego de la pelota, calzadas. Sobreviven y son considerados patrimonio cultural de la humanidad. Chichén Itzá, Copán, Tikal, Uxmal y Palenque, entre otras. Organización social. La sociedad maya se caracterizó desde tiempos muy tempranos por una división estricta entre los plebeyos y la élite, que rodeaba al rey de cada ciudad-estado. Los plebeyos constituían el 90% de la población, conformado por agricultores, comerciantes y artesanos. De la élite formaban parte familias o clanes dueños de la tierra, de la que surgían funcionarios de la corte, escribas, sacerdotes y guerreros. Eran una clase rica y poderosa, aunque es posible que en un período tardío haya habido una especie de clase media con miembros de estas profesiones. El rey era considerado un semidios, una especie de mediador entre los mortales y los dioses. Tenía un poder absoluto y la sucesión era patrilineal, de padre a hijo. No existía una burocracia como tal, pero sí una jerarquía clara en la corte y en la administración de las ciudades. Cultura azteca. Los aztecas o mexicas vivieron un corto e intenso periodo de dominación sobre gran parte de los pueblos y culturas de los que hoy es México, entre los siglos XIV y XVI. Eran un pueblo de origen náhua que llegó al Valle de México proveniente del norte. Se establecieron en Texcoco, donde fundaron México, Tenochtitlán, 1325, y se aliaron con otras dos ciudades-estados náhuas con las que forjaron un imperio, que solo se derrumbó con la llegada y conquista de los españoles, y con la caída de Tenochtitlán en 1521. Ubicación geográfica. En su punto de máxima expansión, el imperio azteca abarcó parte de Guatemala y el territorio actualmente ocupado por los estados mexicanos de Morelos, Veracruz, Guerrero, Puebla y Oaxaca, así como parte de los estados de Chiapas e Hidalgo. Alianzas con otros pueblos. La Triple Alianza. Los aztecas hablaban náhuatl, lo que favoreció su alianza con dos ciudades náhuas del Valle de México, Texcoco y Tlacopan, con las que llevó adelante una rápida expansión político-militar. A la llegada de Cortés, estas dos ciudades estaban subordinadas a Tenochtitlán y el imperio contaba con millones de súbditos. El imperio creció gracias a una combinación de ataques militares con alianzas estratégicas con otras ciudades que se sometieron al dominio y al pago de tributos. Religión y sacrificios humanos. Rendían culto a varios dioses, entre los que destacaban Quetzalcóatl, Tlaloc y Huitzilopochtli, a los que se ofrendaban numerosos sacrificios humanos obtenidos a través de las llamadas guerras floridas, guerras rituales entre ciudades para capturar prisioneros para ser sacrificados. Según algunos autores, como Marvin Harris, estos sacrificios, además de cumplir con una función ritual, servirían para complementar la dieta, es decir, constituía también una práctica de canibalismo. Organización política. El imperio azteca era una teocracia encabezada por el Güey Tlatoani, un gobernante elegido por un consejo integrado con representantes de los 20 clanes, que al ser elegido se convertía en un representante de los dioses.
El Güey Tlatoani encabezaba una estructura político-administrativa con responsables de asuntos religiosos, judiciales y tributarios, jefes del ejército, gobernadores de provincias y administradores tributarios. Con esta organización, los aztecas mantenían el dominio sobre las ciudades vasallas, que les rendían tributo entregando parte de sus principales productos. Economía. Aunque basaban gran parte de su economía en los tributos recibidos y en el ejercicio del comercio, los aztecas desarrollaron también novedosas técnicas agrícolas, como las chinampas, islas artificiales en los lagos para practicar la agricultura. Literatura. Los aztecas contaron con una escritura pictográfica. Sin embargo, lo que conocemos de su literatura se debe a la tradición oral y a recopilaciones hechas por los misioneros. Practicaban la poesía, y uno de sus exponentes más representativos fue un tlatoani, Nezahualcóyotl, 1402-1472. Arquitectura y escultura. Desarrollaron una imponente arquitectura religiosa, templos gemelos, pirámides escalonadas y templos excavados en la roca, como los de Tezpotlán y Malinalco. Realizaron esculturas en madera y piedra dedicadas a los dioses, aunque también había pequeñas representaciones de animales. Otras manifestaciones. Destacaron también en la orfebrería, la plumería, artesanía con plumas de diversas aves y la pintura. Organización social. Nobles. Miembros de las 20 familias o clanes que integraban la élite, de donde salían sacerdotes, guerreros y funcionarios. Gente común. Eran los artesanos, comerciantes, agricultores y pueblo llano en general. Dependían y rendían tributo a alguna de las 20 familias. Esclavos. Sector integrado por prisioneros de guerra, deudores o delincuentes. Los deudores se sometían o presentaban servicios a los acreedores. Cultura inca. La civilización inca o quechua se desarrolló a partir de su ciudad principal, Cusco. Los incas, más que un pueblo, eran una familia dominante del pueblo quechua. Los orígenes del imperio se hunden en la leyenda, pero se atribuye su fundación a Manco Cápac y podría haber sido alrededor del siglo XIII. El imperio Tahuantinsuyo alcanzaría su máxima extensión, unos 3 millones de kilómetros cuadrados, a mediados del siglo XV, y menos de 100 años después llegaría a su fin con la aparición de Francisco Pizarro y la ejecución del Inca Atahualpa en 1533. Ubicación geográfica. En su mejor momento, el Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo abarcó un territorio entre el Océano Pacífico y la selva amazónica, que iba desde la actual Colombia hasta el norte de Argentina, pasando por Perú, Ecuador, Bolivia y el norte de Chile. Una ciudad sagrada. El imperio y la cultura inca se expandieron desde la ciudad sagrada de Cusco, creando un estado original que algunos historiadores han comparado con un estado socialista, por su interés en el bienestar de todos sus súbditos. Lengua. Como otros elementos de la cultura inca, el quechua es anterior al nacimiento del imperio. Sus orígenes se remontan al siglo V después de Cristo, pero ciertamente el imperio contribuyó a expandir su área de influencia. Con alrededor de 10 millones de hablantes, actualmente es la segunda lengua indígena más hablada en América. Escritura. Desarrollaron un sistema de escritura parcial, el quipus, especialmente para uso administrativo, usando cuerdas y nudos, con el que se podían llevar cuentas y otros registros. También contaron con 2 sistemas ideográficos, los topacus y los quilcas. Religión. Viracocha era el dios creador. Sin embargo, el culto principal era al sol, Inti, y también a la luna, Quilla. Se hacían sacrificios de animales a las divinidades
y sacrificios humanos solo en ocasiones muy especiales. Agricultura y ganadería. Contaron con sistemas de riego y acueductos, y desarrollaron un sistema de terrazas para poder sembrar en las grandes pendientes de la cordillera andina. Sus principales cultivos fueron el maíz, la patata, la coca, el tomate, el ají, el maní, la palta, etc. Se calcula que cultivaron más de 80 especies vegetales y más de 200 variedades de patatas. Domesticaron y criaron en grandes hatos varias especies: llamas, alpacas, vicuñas y guanacos. De ellas obtenían lana y carne. Economía. Había 3 formas de trabajo que se combinaban: la actividad individual, el trabajo comunal y el trabajo para el Estado. Las comunidades entregaban tributos que iban a los depósitos del Estado y que el imperio redistribuía en parte para apoyar regiones donde pudiera haber escasez. Sin embargo, había privilegios y sectores como el de funcionarios, sacerdotes y guerreros, y nobles en general, que recibían mayores beneficios. Infraestructura. Parte del legado del Imperio Inca está constituido por la red vial pedestre, que conectaba Cusco con todas las regiones del imperio, por donde circulaban mensajeros, funcionarios, ejércitos y caravanas. El establecimiento y mantenimiento de esta vialidad incluyó la construcción de puentes colgantes y flotantes, de madera y piedra. Organización política. El imperio era una monarquía teocrática, en la que el Inca era considerado de origen divino y la máxima autoridad, asesorado por un consejo imperial. El imperio estaba dividido en 4 regiones, cada una con una especie de virrey. Arte. Destacan sus trabajos en cerámica y orfebrería, en oro, plata y cobre. Cuentan también con una tradición literaria de la que son expresión los yarabíes, poemas cortos similares al haiku japonés, fábulas e historias que sobrevivieron gracias a la tradición oral. Sin embargo, la mayor expresión artística que ha sobrevivido del imperio es su arquitectura, una arquitectura megalítica cuyo ejemplo más célebre es Machu Picchu. Organización social. La estructura social inca era rígida y jerárquica, encabezada por el inca y su familia, y cuyo último eslabón eran los piñas, una especie de esclavos. Realeza. Estaba integrada por la familia real, el inca, la esposa, Coya, y el hijo y heredero, Auqui. Nobleza. La integraban los parientes de la familia real, nobleza de sangre, integrada por 2 linajes que se enfrentaban cada vez que había sucesión, y la nobleza de privilegio, formada por personas que ocupaban los altos cargos del Estado, sacerdotes, gobernadores, jefes del ejército, llamados también orejones. Aylú. El resto de la sociedad inca estaba formada por campesinos que tributaban al imperio, Atun Runa, grupos de pueblos dominados y desplazados a otras regiones, mitimaes, servidores que trabajaban para el imperio, yanaconas y prisioneros de guerra, rebeldes y enemigos políticos, bajo tratamiento de esclavos, piñas o pinacunas.